Muy bien, queridos hermanos, feliz sábado una vez más. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio sobre toda la vida de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz. Estamos buscando las aplicaciones prácticas para el día de hoy, con la verdad presente, con todo lo que ya sabemos, con todo lo que ya hemos aprendido y con lo que podemos aprender. Pero para poder tener una comprensión más clara acerca de todo esto, necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso que quiero invitarlos a que podamos hacer una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Señor, estamos ante tu presencia en este santo día, invocándote, Señor, porque necesitamos de ti para poder comenzar con esta reunión. Queremos que tú nos bendigas con tu presencia, que tú nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, sobre todo en mí, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras y no las mías, Señor. A pesar de mis defectos, a pesar de todo lo que nosotros seamos, Señor, sabemos que en ti somos perfeccionados, en tu poder, en tu gracia, Señor. Y rogamos en esta hora que tú también puedas perdonar todos nuestros pecados. Todo esto lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Vamos a dejar esto aquí. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Ok. Bueno, aquí la imagen de fondo, como pueden ver, tenemos una representación de lo que es José, de lo que es, bueno, de lo que fue José, de lo que fue Jesús, trabajando con su padre ahí en la carpintería. Y es muy interesante, bueno, la representación también del dibujo. Se ven los músculos de sus brazos ahí. Bueno, Jesús, dentro de todo, era en su tiempo aquí en la tierra, mientras él estuvo acá. Imagínenselo desde la niñez, trabajando en la carpintería, hasta los 30 años, más o menos. O sea, tiene que haber sido bastante fuerte, musculoso, ¿verdad? Saludable, un cuerpo saludable. Hasta en eso nos ha dado ejemplo nuestro Señor. Muy bien, antes de continuar vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. La niñez de Cristo es algo que no se habla mucho en la palabra de Dios. Hay apenas un par de versículos que nos hacen referencia a ella. Pero gracias a Dios que tenemos el testimonio de Jesús a través de Ellen White y podemos saber un poco más acerca de eso. Y fíjense que llega a escribir ella unas cosas impresionantes acerca de Cristo como niño. Hasta en eso nos fue ejemplo. Y es muy importante que nosotros podamos comprender, interiorizar esto, sobre todo para los que tienen hijos, o sobre todo para los que aún son niños y que están escuchando esto. Este capítulo del Deseado de todas las gentes es algo, pero impresionante, impresionante. No me canso de leerlo. ¿Por qué estamos haciendo todo este estudio? Bueno, esta cita ya la hemos repetido varias veces. La pongo siempre por si es que es la primera vez que tú ves estas temáticas que estamos presentando. Ya vamos en el quinto capítulo. Bueno, ya sería el sexto porque el 4 se dividió en dos. Pero aún así debemos comprender esto, que todo lo que vivió el pueblo de Israel, su actitud, las pruebas que vivieron antes de la primera venida de Cristo, se le fue reflejado a Ellen White como si fuera una ilustración del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo trata de apoderarse de las mentes de los líderes, como ya lo hizo con algunos,
pero hoy en día sigue esa lucha para con nosotros, los que seguimos conformando el pueblo de Dios. Y debemos aprender de este ejemplo. Bueno, esto lo encontramos en Lucas 2, lo que vamos a leer hoy. Este capítulo está orientado justamente en estos dos versículos nada más. Recordamos a Jesús siendo presentado en el templo de Jerusalén, siendo llevado allí, aparece Simeón, luego aparece Ana, ¿verdad? Ambos lo ven y empiezan a profetizar y empiezan a dar las buenas nuevas a todo el pueblo. Y posteriormente vemos cómo mucha gente empieza a enterarse de que ya había nacido el Mesías, pero muy pocas personas indagaban. Pero aún así esto iba de alguna manera preparando los corazones de muchos para poder recibir a Jesús cuando comenzara su ministerio. Lamentablemente los líderes religiosos no quisieron aceptar ni el testimonio ni de Zacarías, ni el de Simeón, ni el de los pastores, ni el de los reyes magos, ni el de Ana, ni el de nadie. Porque como ya vimos, ellos eran tan orgullosos que decían, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a pasarnos por alto a nosotros? Los que somos los que somos los guardianes de los oráculos divinos. ¿Cómo puede ser que Dios nos va a pasar por alto? Eso es algo inconcebible. Bueno, sucedió, es algo que fue una realidad y ya vemos por qué, por su orgullo, por esa jactancia de creerse superiores a todos los demás. Y hemos visto cómo esto fue una relación o tiene un paralelismo tremendo con el liderazgo de la Iglesia Adventista, no solamente la actual, que ya la actual ya está como más reflejado en los tiempos de la crucifixión de Jesús, ¿no? Cuando ya lo mataron y se rasgó las vestiduras del sumo sacerdote. Ese momento específico está muy conectado, y ya lo hemos visto, con el primer pecado de la Iglesia Adventista, que fue rechazar el mensaje de Wagner y Jones en 1888, porque vinieron estos dos pastores, pero que en realidad no eran de los de la dirigencia, ¿okay? No eran de la conferencia general, no era el presidente de la conferencia general, sino que eran humildes hombres que Dios escogió para darles un mensaje. Y Ellen White los apoyó, los respaldó, los avaló y dijo, ese es el mensaje que debe predicarse. Pero lamentablemente la dirigencia hizo oídos sordos, al igual como los sacerdotes y los rabinos de aquella época dijeron, ¿cómo puede ser de que Dios nos haya pasado por alto a nosotros y le haya revelado este mensaje a los gentiles y paganos? Bueno, pero no eran paganos, eran siervos de Dios, por lo menos hasta ese momento, y se rechazó ese mensaje. Bueno, no hemos leído el versículo. Nos dice así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Cuál era lo prescrito en la ley del Señor? Bueno, tenían que presentarlo, ¿verdad?, al primogénito, tenían que presentarlo ante el sacerdote. Muy bien. Esto estaba escrito en la ley. Cristo cumplió la ley. ¿Qué nos dijo el apóstol Juan? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley, ¿verdad? Y el niño y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, no solamente nos fue ejemplo, incluso desde su niñez, gracias a sus padres temerosos de Dios, en cumplir la ley y en darnos esa norma, porque Jesús es nuestro ejemplo, y él cumplió la ley al pie de la letra. Obviamente que aquí está hablando no solamente de la ley ritual, sino que también estamos hablando de los 10 mandamientos. Porque ya, bueno, en algún momento cuando empecemos a hablar sobre el ministerio de Cristo, él empieza a decirles, habéis oído de vuestros padres, no cometeréis adulterio, ¿verdad? ¿Qué es cometer adulterio? Tener relaciones sexuales con una mujer que no sea tu esposa, ¿sí? Eso es adulterar.
Pero él dijo, yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, está pecando. Entonces, si nosotros empezamos a ver esto y empezamos a compararlo con el discurso evangélico de las mayorías de las denominaciones que hoy en día se predica, que nos dicen, no, ya el Cristo abolió la ley en la cruz, él la rebajó, le bajó el perfil. Ok, si esto hubiese sido así, entonces ¿por qué cuando en los 10 mandamientos nos dice no cometerás adulterio, pero Cristo nos dice ni siquiera mires a una mujer para codiciarla? Eso es elevar la vara aún más. Porque para poder llegar a cometer adulterio, primero tienes que mirarla, adulterar con ella en tu corazón, después seducirla, llevarla a tu cama. En cambio, aquí Jesús nos está dando ya desde el principio, desde la raíz, cortar el pecado cuando nace. Es muy interesante esto. Después, cuando Él nos dice, no matarás también, matar es a quitarle la vida a alguien. Pero Jesús habló incluso acerca del odio hacia el hermano, porque eso ya es como matarlo dentro de tu corazón. Vemos cómo Jesús todo el tiempo él elevó y engrandeció la ley, él nunca la abolió. Incluso el cuarto mandamiento dentro de la ley, que es el único que nos recuerda a Dios como nuestro creador, a Dios como creador del mundo, creador del universo entero, al mismo Cristo, porque el mismo Cristo fue el que creó las cosas. En Juan 1 nosotros encontramos que nos dice que el Verbo, el cual era Cristo, nos dice que era Dios y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, cuando dice nada, es nada, ni siquiera las galaxias, ni siquiera las estrellas, no solamente estamos hablando de la Tierra, estamos hablando del todo. Por lo tanto, Él como creador no puede ser creado, como dicen muchos, que Él fue creado en algún punto de la historia, ¿no? Eso es imposible, porque Él es el creador. El creador se creó a sí mismo, no, no puede, no se puede. Porque sin Cristo nada de lo que ha sido creado fue hecho. Y si Él fuera creado, entonces no sería Dios. Muy bien. Bueno, esto ya lo presentamos la semana pasada, se los pongo ahí para que ustedes tengan en cuenta también la serie El Gran Conflicto, los que no la han leído o los que no han leído ninguno de estos libros, por lo menos comiencen con alguno, sobre todo El Conflicto de los Siglos, que es un libro muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Bueno, empezamos. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Muy bien. Verdaderamente que yo creo que cualquier lugar donde Cristo hubiese puesto la planta de sus pies hubiese sido un lugar mega bendecido, porque era el mismo Dios hecho hombre. Imagínenselo en la figura de un niño, o sea, qué increíble. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Imagínense el nivel de sabiduría que tenía este niño, o sea, increíble. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez. ¿Qué se refiere con las leyes de la niñez? Que él no se saltó años, ¿ok? Él no creció así en 10 años, asumió una forma adulta, o que era, no sé, mega desarrollado, sino que él era un niño humano, ¿verdad? Pero era Dios, pero él estaba en forma humana. Y vamos a ver por qué es tan importante esto, este capítulo específico, porque de esta manera nosotros tenemos que ser capaces de poder explicarle al mundo
y a la gente que está hablando tantas tonterías a veces acerca de que Jesús era Dios y por eso que él no pecó y que no, y que él era vino pero sin tener un cuerpo, sino que era como un holograma. Tantas cosas y estupideces que se hablan, la verdad, cuando la Biblia es tan clara al respecto de esto. Pero bueno, como si no fuera suficientemente clara, tenemos el testimonio de Ellen White como para poder corroborar todo esto. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Tengamos en cuenta todas estas cosas y vayámonos preguntando si en nosotros se refleja todo esto. Porque esto, lo que está aquí escribiendo, es el carácter de Cristo. Nosotros tenemos esa actitud, ese carácter, y si no lo hemos alcanzado ya, que bueno, por lo menos yo no lo he alcanzado, procuremos alcanzarlo, esforcémonos por hacerlo y pidámosle a Dios la gracia para poder llegar a ser como Cristo, en carácter. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad, paciencia, veracidad, principios inamovibles en el corazón de Cristo. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Es muy interesante esto porque, a ver, una cosa es que aparentemos ser corteses, que aparentemos ser buenos. A veces yo he visto en, en diferentes ocasiones, sobre todo en la iglesia, cuando asistía a la iglesia y veía estas personas que cuando llegaba el pastor o cuando llegaba una persona que iba a ser el predicador y que eran personas de renombre, por así decirlo, todos le hacían poco menos que una reverencia, ¿no? Pero cuando llegaba una persona, no sé, un pobre o algún anciano, eran pocos los sinceros que a estos también los saludaban y les entregaban cariño. Es más, muchos les entregaban la indiferencia o los corrían muchas veces también. Pero Cristo, Él era cortés con todos, no le importaba quién fuera. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Qué deleite tiene que haber sido para la madre de Jesús verlo. Imagínense ustedes, las que son madres, tener un hijo como Jesús, perfecto en todo. Qué increíble. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. A ver, el Espíritu Santo le dio sabiduría para poder colaborar con el desarrollo de Jesús. Pero, ¿cómo? No es que muchas personas dicen que, incluso adventistas, que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero descarnado. Entonces, ¿cómo? ¿Se doblaba Jesús para ir a darle consejos a María de cómo tenía que criarlo? Es algo bastante ridículo de pensar, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, es una persona, es la tercera persona de la divinidad. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones, las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma.
Bueno, justamente esta tarde vamos a hablar un poco acerca de esto, cómo Ezequiel también nos hablaba, Jeremías también nos habla acerca de la ley de Dios en el corazón. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto ya existía, solamente que no lo aplicaban. Ellos estaban en el viejo pacto. Y para eso Cristo vino, para mostrarnos cómo vivir, cómo llevar la ley de Dios en el corazón. ¿Cómo se hace esto? A través del Espíritu Santo. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo maldición de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, era algo, una tradición que tenía que realizarse sí o sí, y el que no recibía una instrucción, y el pueblo que no tenía esos esfuerzos, o la ciudad que no tenía esos esfuerzos, era considerada una ciudad maldita. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. ¿Saben? Ellen White escribió en su tiempo, cuando empezaron a hacerse todas estas escuelas de pastores, estas universidades y demás, ella vio que estaba en riesgo de caer en un problema muy grave si no se corregía, y que está ocurriendo hoy en día. Y ella decía que no se les debía dar una educación tan prolongada a los pastores, que máximo, pero de lo máximo, máximo, debían estar 3 años estudiando. Porque estas personas, estos jóvenes que iban a estudiar para poder ser apóstoles de Cristo, estaban básicamente con un fuego en su corazón al principio, pero si se les daba demasiada información, al final pasaba a ser la mente del alumno dominada por la mente del profesor y por sus propias creencias preconcebidas. Por lo tanto, dejaba poco espacio en la mente del futuro predicador o del futuro pastor, dejaba poco espacio para la influencia del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo pueda revelar las verdades, porque ya se habían acomodado a una serie de preconceptos que se les venían enseñando, inculcando e inculcando. ¿Qué acontece hoy en día? Bueno, gracias al testimonio de Alberto Rivera, ex jesuita, que él fue asesinado después de varios intentos de asesinato, al final lo envenenaron, pero él no murió sin contar la verdad acerca de los jesuitas de Roma. Y los jesuitas, la primera organización religiosa que infiltraron fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1949. Y luego, si nosotros vemos la historia de la Iglesia Adventista, en 1950 se funda el Club de Conquistadores. Imagínense la influencia que llegaron a tener los primeros jesuitas para poder promover la creación del Club de Conquistadores, porque esto no era algo que Ellen White escribió que había que hacerse. Y todo ese orden militar que se genera del director y el subdirector y así hacia abajo como una pirámide, como si fuera una logia masónica. Esto es algo que se ve en los símbolos, en los rituales que se realizan, todas estas formas, y lamentablemente a partir de allí también se infiltraron las universidades. Y hoy en día las universidades adventistas están atestadas de jesuitas, profesores jesuitas. No estoy hablando de un jesuita por ahí escondido, haciendo el aseo, tratando de engañar a la gente, no, estamos hablando de personas en cargos importantes. Y esto es algo que se está viendo, y ellos son los que están preparando pastores, y esos pastores de la nueva era, por así decirlo, ¿no? Porque lamentablemente es así, ya no tienen un discernimiento espiritual acerca de la verdad. Y está sucediendo tal cual como sucedía en el tiempo de Jesús. ¿Cuánta razón tenía Ellen White en esa primera cita que leímos? La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios. Si en alguna manera palpando le hallen, Hechos 17:27. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo.
la experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. O sea, esa experiencia que tú tienes cuando te sientas a estudiar la Biblia, le pides a Dios que te envíe el Espíritu Santo y que te ayude a comprender la Escritura, no. Eso, ni hablar de eso, ni hablar de eso. Y mucho menos de irle a contar al pastor o al rabino, ¿verdad? Mira, encontré esto. No, 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 eso no es así. Mira, el día y la hora nadie sabe. Ok, ya saben más o menos esa analogía, ¿no? ¿A qué se refiere? Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Mientras más buscaban conocimiento, te vas apartando de la fuente de sabiduría. Qué interesante eso también nos puede pasar a nosotros. Debemos tener cuidado también de no llegar a una etapa o a una situación personal en la cual nuestra búsqueda de conocimiento, de ciencia, nos aparte de la fuente de la sabiduría. O sea, cuando lo buscamos con nuestra propia fuerza, ¿no? Pedir siempre a Dios la dirección, porque todo viene de Él, todo lo que tenemos viene de Él. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Wow. ¿Y cuántos hoy en día están trabajando como colportores con el sueño de volverse pastores? Qué tristeza, qué tristeza. Tengo muchos amigos así. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. Pero el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. Ya vimos que el Espíritu Santo le daba sabiduría a María para poder llevar y criar a su hijo en todas las cosas. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Atención a esto. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. ¿Cuáles fueron las palabras que quién habló a Israel por medio de Moisés? Dios, ¿verdad? ¿Cómo se comunicó Dios con Moisés? De muchas maneras. Primero a través de la zarza ardiente, después le dio las tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y constantemente Dios, desde el santuario, desde el tabernáculo o en el monte Sinaí, estaba hablando con Moisés. Y ese, ¿quién era? El yo soy, era Dios. Y nos está diciendo que las mismas palabras que él, que Jesús le habló a Israel por medio de Moisés. O sea, Jesús es Dios. Jesús es el gran yo soy. ¿Por qué tanto les cuesta comprender esto a mis amigos antitrinitarios? No estoy hablando de los testigos de Jehová, no estoy hablando de ellos, porque ellos no tienen idea de quién es Ellen White, tienen un concepto errado de ella. Pero a los adventistas antitrinitarios, ¿por qué les cuesta tanto comprenderlo, ¿no? El orgullo también, al igual como en el tiempo de los judíos, lamentablemente, es que el orgullo humano es tan grande y sucede lo siguiente, que cuando nosotros persistimos tanto en el error, pero nosotros sinceramente pensamos que estamos en la verdad, pero nosotros persistimos, pero cuando llega el momento en el cual nos hace clic y nos damos cuenta de que estábamos equivocados, es tan difícil, mis hermanos, es tan difícil decir, ok, sí, estaba equivocado, estuve equivocado tantos años y reconocerlo públicamente, porque el orgullo y la humillación que conlleva eso es muy grande. Ojalá que podamos resistir la humillación. Ojalá que podamos sobreponernos al orgullo, pidámosle a Dios la ayuda para poder llegar a sobreponernos por delante de ese orgullo, que es tan cochino por lo demás. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía
obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Muy bien, ya hemos visto varias cosas. Jesús tenía principios inquebrantables, era perfecto, él era veraz, ¿verdad? Ayudaba a quien fuera, tenía esa vocación de servicio. Dios era su instructor. Recordemos todas estas cosas, porque ya vamos a ver qué nos llega a decir más adelante. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador: ¿cómo sabe este de letras no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. ¿Cómo adquirió el saber Jesús? Como nosotros podemos adquirirlo. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? ¿Quién debiese ser nuestro instructor? Dios. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. ¿La mano de quién creó todo? La mano de Cristo. Jesús creó todo. Y tuvo que fue como que vino a esta tierra como con amnesia, por así decirlo, ¿no? Él era Dios, pero no se acordaba de cuándo él había hecho todas esas cosas, pero tuvo que aprenderlas y las estudiaba con diligencia. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Qué interesante, ¿eh? Estudiaba las ciencias en la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Es este? ¿O vivo para beneficio propio? Para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Desde su niñez, él ya estaba preparando sus discursos, estaba preparando ya esas lecciones de verdad para poder enseñarlas. Él sabía que en algún momento le tocaría poder tener un ministerio público y desde su niñez ya estaba preparándose para ello. Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Él disponía su corazón a comprender, y allí es cuando el Espíritu Santo le revelaba las cosas. Cuando nosotros nos cerramos y cerramos nuestra mente ante algo que nos dicen, en lugar de disponer nuestro corazón a entender, lo único que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos. Jesús nos dio el ejemplo de disponer su corazón a entender el significado de la palabra de Dios y de las obras de Dios. Nosotros, gracias a Dios, hemos aceptado gran parte de estas verdades para este tiempo presente, pero hay muchos que no. Pero la única forma para que aquellos que no lo han aceptado, que no han comprendido en su totalidad todas estas verdades, es disponer su corazón a entender, porque si no, no van a saber nada. No se van a enterar de nada. Le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Todo niño puede aprender como Jesús.
no solo los adultos, sino también los niños. Si no fueres como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos volver a nacer. Todo siempre reflejado hacia un niño, siempre reflejado hacia esa niñez, y Cristo en su niñez nos dio ese ejemplo de aprender. Mientras tratemos, ojo con esto, mientras tratemos, intentemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, solamente con el simple hecho de intentar llegar a conectarnos con Cristo, con Dios, mediante la palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. Díganme a cuánto no les impresiona ir a lugares bellos, ¿no? Ver esas cascadas, esas caídas de agua, esos ríos, esos lagos, volcanes, montañas, el mar. Díganme a cuántos no les impresiona y les conmueve el corazón saber de que todas esas cosas las creó Dios, y a pesar de ya llevar casi 6.000 años de generación en el mundo, aún así la belleza se conserva, aunque no es nada con la belleza de la creación desde el principio del Edén. Eso tiene que haber sido un espectáculo glorioso, pero aún así podemos ver y vislumbrar. Hermanos, si la Tierra, imagínense esto, si la Tierra estuviese 1 kilómetro más cerca del Sol, se quemaría, nos quemamos vivos. Si la Tierra estuviese 1 kilómetro más alejado del Sol, nos congelamos. Díganme si eso no es una precisión milimétrica. Increíble. La comunión con Dios por medio de la oración, ya estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios, ver la naturaleza, y la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo fortalecemos las facultades mentales y morales? Mediante la oración. La oración nos fortalece la mente, nos fortalece moralmente para no desviarnos de lo que es moralmente correcto. La oración constante, la oración es la vida del alma. ¿Y cómo nosotros desarrollamos las facultades espirituales? Cultivando pensamientos relativos a las cosas espirituales. Pensando en todo lo honesto, todo lo puro, ¿verdad? Ok. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño. Pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Cristo no pecó. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael de Nazaret, ¿puede haber algo bueno? Juan 1:46. Demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Jesús fue tentado en todo, y más que nosotros aún, pero ¿cómo era que él podía conservar su pureza y no pecar? Estando en guardia. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo nos habla de que estamos en una guerra espiritual, porque nos habla de la armadura del cristiano, ¿para qué te pones una armadura? Para ir a la guerra, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual y a veces lo perdemos de vista. Empezamos por aquí y por allá, pero esto es muy interesante, cómo Jesús estaba constantemente en guardia, estaba ahí como ante cualquier ataque poder defenderse, pero obviamente no a los golpes, ¿no?
sino con golpes espirituales. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Claro que sí, imagínense si de él dependía la salvación de la humanidad. ¿Ustedes creen que Satanás se quedaba así tan tranquilo y lo miraba desde lejito y decía, oh, mira qué bonito? Estaba todo el tiempo, yo creo que hasta personalmente, todo el tiempo tentándolo él mismo. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Nadie puede decir, no, yo tengo más tentaciones que Jesús. Imposible. Porque Jesús tenía una tentación suprema, que era usar su poder divino. Esa era su mayor tentación. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Siempre se ha dicho, ¿no? El ocio, la madre de todos los vicios. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podrían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Cristo, no? Y le agradecemos por lo menos yo le agradezco personalmente por mantenerme, pero atestado de trabajo y de ocupaciones, hasta la más mínima. Siempre hay algo que hacer, mis hermanos, siempre hay algo que hacer, ya sea limpiar, ordenar, trabajar, ir a comprar, salir, hacer deporte, lo que sea, siempre hay cosas para hacer, siempre. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. ¿Cuántos seres vivieron sin pecar en la tierra? Solo uno, Cristo. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Son la disciplina que necesitamos, mis amigos. La tentación, la pobreza, la adversidad. Mis amigos, saben que repito una frase que siempre nos dice nuestra hermana Diana. Caín y Abel no tenían televisión, vivían en el campo, o sea, tenían contacto con la naturaleza y aún así Caín mató a Abel. No depende del lugar en que vivamos. Y Cristo lo demostró. Cristo vivió en el peor lugar del mundo y no pecó nunca. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo. Ni siquiera el general, ¿no? El generalísimo. ¿Quién es el generalísimo? El más alto, el de más alto rango, el que está por ahí arriba. Dios. ¿Quién es el que está por ahí arriba? Dios. Y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería de José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. O sea que él tenía poder divino, pero no lo usaba. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el menor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Él quería siempre la perfección en todo. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos
y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. O sea, como nos dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Jesús lo hizo de esta manera. Nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. En nuestro trabajo, tratar de hacerlo, pero con exactitud. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Yo cuando leía estas cosas, la verdad yo he estado en unas semanas así como con conflictos dentro de lo que es mi mente, ¿no? En cuanto a lo que es lo laboral. Y, y cuando leía estas cosas eran un bálsamo para mi alma porque me daba cuenta de que todo esto es una bendición, el trabajo es una bendición. Y el poder dar lo máximo en tu trabajo también es una bendición. Y poder beneficiar a otros, y si eso también te beneficia a ti, también es una bendición. Como nos dice acá, Dios nos asignó el trabajo como una bendición. Y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. Debemos ser diligentes en nuestro trabajo. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes, atención niños y niñas, que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Muchas veces se ve, ¿verdad?, niños que todo el tiempo están mandando a los padres, en vez de que sea al revés, ¿no? Los niños mandan a los padres diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ellos no hacen nada, teniendo la capacidad de poder hacerlo. Me recuerda un poquito a mi hermano pequeño. Él cada vez que termina de comer algo, una galleta o algo, me pasa el papel, el envoltorio, lo que sea. Y me dice, toma. Y yo siempre le llamo la atención y digo, ¿qué quieres que haga con eso? ¿Dónde va? En la basura. Bueno, vaya, tírelo a la basura. Porque claro, los niños no son conscientes de que van creciendo y de que ya se los deja de tratar como bebés. Y eso es muy importante también para su desarrollo físico, mental, espiritual, el que ellos también puedan ser útiles y sentirse útiles en el hogar. Durante toda su vida terrenal, a ver, denme un minuto, por favor, quiero ver algo. Ok, todavía nos quedan 10 minutitos. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Tú en tu trabajo esperas mucho resultado, intenta grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, conviene mejorar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede orar. Juan 9:4. Hoy en día también estamos a punto de llegar a la noche, ¿no? Por lo menos de la historia del mundo. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Estamos trabajando? ¿No estamos trabajando? Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros, mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. ¿Qué mejor garantía, mis hermanos? ¿Qué mejor garantía? Tener esa misma gracia que Cristo recibió. También se nos ofrece a nosotros. ¿La aceptamos? ¿La queremos recibir? Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias, y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases
que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. Y ojo que tampoco al revés, ¿no? Que los pobres hayan que ser tratados mejor que los ricos. No hacer acepción de personas. Eso es lo que nos habla el socialismo, ¿no? Que hoy en día está tan de moda, el comunismo, que ha sido uno de los principales genocidas de la humanidad. Bueno, ya sabemos de dónde viene todo eso. Jesús trabaja con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller. Esto es una lección que debemos aprender, mis hermanos, porque miren lo que llega a decir aquí de lo que hacía Cristo. Para soportar la tensión de los negocios mundanales y sin embargo continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A pesar de estar en su trabajo, a pesar de estar allí todo el tiempo, siempre hallaba espacio en su mente para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Wow. Imagínense Cristo, una persona maravillosa, ¿verdad? Era mismo Dios hecho hombre, siendo perfecto, sin pecado, teniendo esa comunión diaria con Dios, los ángeles acompañándolo, el poder del Espíritu Santo. Imagínense su canto, cómo puede haber llegado a impactar los corazones para que pueda acontecer esto. Pero aún así a nosotros también se nos ofrece esa misma herramienta, porque eso nos vino a mostrar Él, a ser nuestro ejemplo. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo, y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Eso también es un consuelo para nosotros hoy, porque yo he escuchado personas decir, no, Dios debe estar tan ocupado que no debe tener tiempo para mí, mis problemas son tan pequeños. Hay gente que tiene problemas más grandes. Mejor no le quito tiempo para que él se pueda ocupar de los problemas de esa persona. Pero no hay nada tan insignificante para Dios que no merezca su atención. Él nos ama y siempre está pendiente de nosotros. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar. Y a menudo en la sinagoga, los sábados, ¿cuándo? ¿El domingo? No, los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas. Y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Solamente por él leerlas con esa intención también de poder derramar una nueva luz para que puedan comprender. Qué interesante, ¿no? Siempre hay una nueva luz, aunque muchos la nieguen. Sin embargo, Jesús rehuía la ostentación.
durante todos los años de su estada en Nazaret, no manifestó su poder milagroso. Por lo tanto, ¿él hizo milagros antes de comenzar su ministerio? No. No buscó ninguna posición elevada ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en día? La excitación artificial. ¿Cómo se excitan los niños hoy en día? Con los alimentos, ¿verdad? Bueno, todos estos alimentos procesados con químicos que son muy dañinos para su cerebro, la televisión. Bueno, no quiere decir que lo va a tener encerrado, que no vea nunca televisión, pero hay ciertas cosas o ciertos programas que son dañinos para su mente. Y más, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Jesús es nuestro ejemplo. Y es por eso que yo les hacía hincapié en todo lo que fue Cristo, ¿no? En cómo Él tenía esa perfección de carácter, cómo Él era veraz, firme como una roca con los principios, fue instruido por el mismo Dios, fue perfecto, con su canto también llegaba a impactar los corazones de los que lo rodeaban. En todo lugar donde él estaba, la atmósfera del hogar cambiaba. Y Jesús es nuestro ejemplo. ¿Eso se aplica a nuestra vida? ¿Cuánto nos falta para poder llegar a eso? Pero podemos alcanzarlo, porque la misma gracia que se le otorgó a él, se nos otorga también a nosotros, y gratuitamente. No tenemos que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. Son muchos los que se espacian con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros los de suerte humilde. Esto más que nada lo hizo para poder llegar e impactar en las personas comunes y corrientes, porque en el mundo existen más pobres que ricos, esto es algo indudable, no podemos negarlo, pero aún así no es una excusa para no esforzarnos, ¿verdad?, por trabajar, porque nosotros como hijos de Dios, mientras más recursos tengamos, más podremos entregar a la obra de Dios, por lo menos eso es mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva personal. Tal vez hay personas que rehuyan de estas cosas o que crean que ser rico es un pecado. Eso no es así. Depende de si tu corazón está puesto en las riquezas. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Isaías 42:1. Esto es una profecía mesiánica. Pero Ellen White dice que también, si nosotros seguimos ese fiel y obediente ejemplo, podemos llegar a recibir esas palabras. Se pueden aplicar estas palabras a nosotros. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces se habla cuando se leen profecías mesiánicas o se lee sobre, por ejemplo, sobre la llave de David y quién tiene la llave de David. Dice, no, ahí se refiere solo a Cristo y a nadie más. ¿Será tan así? Nos da para pensar, ¿no? Para reflexionar. Bueno, aquí termina este capítulo
terminamos como justo más o menos en la hora. Es importante comprender lo que es la niñez de Cristo, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. Cristo como hombre, pero a la vez era Dios, pero nunca utilizó su poder divino para beneficio propio. Incluso vamos a ver más adelante, no sé cuánto más adelante, bastante, pero como Cristo cuando él hacía milagros, él no hacía milagros con su poder propio, sino que el poder que hacía esos milagros y el poder que detuvo la tempestad era el poder de Dios. Era el poder de Dios a través de él, porque hasta en eso nos dio ejemplo. Y por eso después los discípulos podían hacer milagros cuando fueron enviados a hacerlo, porque recibieron el mismo poder que Cristo recibió. Pero para poder recibir ese poder, Cristo tuvo que consagrarse antes. Busquemos una consagración más pura, mis hermanos, porque estamos en un tiempo bastante difícil, complicado. Vayamos a Dios y pidámosle que nos ayude a poder alcanzar esa pureza de espíritu, esa pureza de corazón, que podamos ser alegría en los hogares que visitemos, que podamos volver más amena la vida de todos aquellos que se relacionan con nosotros, que puedan ver a Cristo en nosotros. Para ello necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Les recomiendo que si quieren volver a leer este capítulo en sus casas y también poder sacarle aún más jugo todavía, que lo hagan porque es algo muy bueno, muy increíble lo que se explica aquí. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración, ¿ok? Creemos el rostro para orar. Gracias, Padre, te damos porque nos has dado ejemplo. Nos has dado ejemplo a través de Jesús, el mismo Dios aquí en la tierra, viviendo como niño, como adolescente, como joven, como hombre. En todas las cosas nos fuiste ejemplo, Señor, y te agradecemos por eso. Te agradecemos porque nos entregas las herramientas que necesitamos, porque nos das todo, Señor, para poder vivir una vida perfecta y sin pecado, porque tú eres nuestro ejemplo y es posible hacerlo, Señor. Ayúdanos a vivirlo en nuestras vidas. Señor, por favor, bríndanos esa gracia poderosa que le diste a tu Hijo cuando estuvo aquí en la tierra, porque la única forma de poder alcanzar esa pureza, esa perfección de carácter, es teniendo esa gracia, es teniendo comunión contigo mediante la palabra, mediante la naturaleza, mediante la oración. Reaviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Reaviva tu obra en nosotros, en nuestros corazones, para que podamos de una vez por todas ser tu imagen, Señor, aquí en este mundo de maldad. Que no pongamos excusas y que sea lo que sea que hagamos y que nuestro trabajo, en donde sea que estemos, siempre podamos reflejarte, Señor. Gracias por estas lecciones que nos entregas. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las pedimos confiando en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes en vivo, a los que nos vieron ahí también a través de Facebook, en YouTube. Quiero invitarlos a que visiten el perfil de Facebook de nuestra hermana Diana Tapia o el canal de YouTube Nutricionista Diana Tapia. Esta tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar transmitiendo el estudio de Ezequiel, capítulos del 11 al 15. Sobre todo los hermanos adventistas que aún pertenecen a la iglesia adventista, para que puedan ver verdaderamente cuál es la verdad presente y qué es lo que deben hacer para ser salvos. Que Dios les bendiga.